Pues una lectura en Efesios capítulo 6. Una lectura conocida y que no es extraña para ninguno de nosotros. A partir del versículo 10 está escribiendo el apóstol a la iglesia de Éfeso. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Señor, bendiga su palabra. El apóstol está llegando al final de los consejos y exhortaciones a los creyentes de Éfeso, y quiere que estos creyentes, que esta iglesia, por tanto nosotros también, que pongan y pongamos en práctica sus enseñanzas, y le está exhortando a mantenerse en guardia, a mantenerse firmes en la fe contra aquellos enemigos de la iglesia. El versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Lucha, guerra, con la que todos los creyentes, en un momento u otro, pues tenemos que enfrentar. Si es verdad que nuestro Señor Jesucristo venció a nuestros enemigos, a todas estas huestes celestiales, y los venció en el Calvario, pero es necesario entonces y ahora mantenerse firme y seguir luchando en nuestra vida de fe. Firme, resistiendo todos los embates de estas huestes celestiales. Firme en aquellas pruebas que nos llegan tanto de fuera como las pruebas que surgen dentro de la misma comunidad cristiana. Hay un versículo, siempre que nosotros llegamos a este capítulo 6, siempre que hemos llegado a este capítulo 6 en cualquier estudio y en cualquier meditación, se ha hecho una gran hincapié en lo que es la armadura de Dios. Esta armadura compuesta
por todos los detalles que el apóstol nos describe a partir del versículo 13 hasta el versículo 17. Y naturalmente nos va diciendo a qué corresponde cada cosa y cada acción. Pero muchas veces pasamos por alto la importancia que también que el Señor nos ha dejado, o el apóstol nos está aconsejando a aquellos efesios y a todos nosotros, en las que debemos mantenernos firmes y resistiendo, no solamente con la armadura, sino con esta fuerza tan especial que nos describe en el versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el apóstol está tratando de hacer la oración, una oración comunitaria, por todos los santos. Y va a seguir pidiendo que no solamente por todos los santos, por toda la Iglesia, por todos los hermanos en la fe, donde se encuentren, sino también por él mismo y por su ministerio, por su servicio y su trabajo y por la predicación que él está haciendo. Así que, oración comunitaria, quisiera titular estos versículos y a ello prestar nuestra atención a partir de este momento. Y todos nosotros sabemos que la oración nace de la necesidad del diálogo con nuestro Padre, desde nuestra condición de hijo. Nace del deseo de un corazón que obedece a las demandas del Señor y que también obedece a su palabra, y que son múltiples las invitaciones que todos los creyentes recibimos a orar y a hacerlo sin cesar. No vamos a ahondar en ello. Pero tenemos infinidad de testimonios de que el pueblo de Dios oraba, los siervos de Dios oraban y la iglesia del Señor oraba. El salmista decía: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Hablando del Salmo o en el Salmo 55. Daniel, el profeta, abría las ventanas de su casa y mirando hacia Jerusalén se arrodillaba y oraba 3 veces al día. Sin embargo, hoy a los creyentes de nuestro tiempo nos cuesta dedicar tiempo a la oración. Tenemos muchos quehaceres, muchos trabajos, muchas obligaciones, pero nos cuesta dedicar tiempo a la oración individual y también a la comunitaria, porque para muestra tenemos un botón. Primero porque muchas veces hemos oído decir, incluso a creyentes: me cuesta seguir orando, yo insisto y no pasa nada. O sea, me cuesta seguir orando por cosas, porque yo insisto en esa oración y veo que no pasa nada, no acontece nada por aquellas cosas que yo oro. Es verdad que muchos de nosotros hemos asistido a reuniones y vigilias de oración por temas concretos, en especial por situaciones de amados hermanos, de amada familia. Lo hemos hecho con fe y devoción sincera y el resultado pues nunca ha sido, o en muchas ocasiones, no quiero decir nunca, está mal dicha esa palabra, nunca, en muchas ocasiones el resultado no ha sido el que esperábamos. Hemos orado por la conversión de algún familiar no creyente, o por esto, o por lo otro, y no hemos visto cambio. También hay quien dice: ¿por qué Dios
que sabe todo lo que le voy a decir en la oración, que sabe todas las cosas, quiere que yo ore. ¿Por qué? Quiere que yo ore si Él conoce mi hablar, mi levantar, si Él conoce mis pensamientos, si Él sabe, antes que yo abra mi boca, lo que voy a decir. ¿Recordáis aquellas palabras del Salmo 139, versículo 4? Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Por qué tenemos que orar si Él lo sabe todo? ¿Pinta algo mi oración? ¿Realmente pinta que nosotros estemos dedicando tiempo a la oración? Y tenemos que decir que sí, queridos hermanos, sí pinta. Si el hombre perfecto oraba constantemente, mostrando el camino de la dependencia del Padre, ese era nuestro Señor Jesucristo, que en tantas ocasiones nos dio muestra de apartarse para orar, dedicar tiempo una y otra vez a la oración, noche entera, en solitario o acompañado, dedicado a la oración. Si Él tuvo necesidad de eso, con más motivo nosotros debemos orar como una necesidad imperiosa en nuestra vida espiritual. Cuando nosotros clamamos al Señor con oraciones sinceras y con fe, estamos seguros, yo estoy seguro, y creo que vosotros también debéis estar seguros, que Dios las recoge y nos dirá sí, nos dirá no, o nos dirá espera, porque Dios actúa no como nosotros queremos, ni cuando queremos, sino que actúa cuando Él quiere y como Él quiere. Pero estoy seguro que siempre, siempre habrá una respuesta. Lo que no podemos hacer es imponer nuestros plazos al Dios eterno. No decimos, Señor, para mañana, Señor, para ayer, como es costumbre, ¿no? Cuando se manda algo en las empresas. No podemos imponer nuestras condiciones, nuestros plazos al Dios eterno. Él sabe lo que nos conviene y cuándo lo debe hacer y en el momento que lo debe hacer. Por eso no debemos renunciar a la oración. La oración es el alimento, como cantamos, para cada uno de nosotros. La oración es el medio que Dios nos ha dejado para comunicarnos con Él y para Él también comunicarse con nosotros. La comunión del creyente con Dios tiene una dimensión, primeramente, individual. Nuestra salvación es personal, es individual. Y nuestra relación con nuestro Dios siempre será individual. Y esta es insustituible, no se puede sustituir por nada. Nuestra relación con Dios no se puede sustituir. Pero a la vez, esta dimensión es inseparable de otra más amplia, la que nos incorpora al resto del pueblo de Dios, para rendirle culto, para servirle continuamente. Para todo lo que hagamos tiene otra dimensión que, como estoy diciendo, es mucho más amplia. Insustituible la individual, pero necesaria la colectiva, la que tenemos que hacer con la Iglesia. Por eso no basta orar por los hermanos, no basta una oración por nuestros hermanos. Es necesario trabajar con los hermanos, es necesario alabar a Dios con los hermanos y es necesario orar con los hermanos y decir amén con nuestros hermanos. El núcleo inicial de la primitiva Iglesia cristiana
se distinguió precisamente porque perseveraban unánime en oración y ruego. Y cuando leemos los Hechos de los Apóstoles, que como sabéis comenzó Samuel el jueves pasado, será interesante porque nos va a indicar lo que va a ser o lo que es la vida de la primitiva iglesia. Pero así que el núcleo inicial de la primera iglesia cristiana se distinguió precisamente porque perseveraban unánime en oración y ruego. Pero después el crecimiento en número de la iglesia no hizo disminuir ese espíritu de oración comunitaria. La iglesia, porque creció y porque se expandió y que fue llegando a muchos rincones, no fue perdiendo ese entusiasmo y ese aliento y esa necesidad de la oración individual, como decimos siempre, pero también comunitaria. ¿Recordáis ese versículo de Hechos 2:42, en el que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en qué más? En las oraciones. Era la vida de la iglesia, la oración, y esa oración comunitaria también. También en el seno de una congregación que oraba fue donde se gestó y nació la primera empresa misionera. Y no sé si recordáis el acontecimiento de los Hechos, capítulo 13, donde se está forjando lo que va a ser el primer viaje misionero del apóstol Pablo con Bernabé y con los demás hermanos. Y es ahí, en Hechos capítulo 13, donde la iglesia reunida y donde la iglesia orando es donde el Señor le indica que es necesario salir a predicar el Evangelio a otros lugares. De la misma manera, la extensión del Evangelio y la edificación de la iglesia tendría en la oración su más sólido apoyo. En Colosenses, en el capítulo 4, versículos 2 y 3 dice: perseveraban en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Y tenemos que notar que las exhortaciones apostólicas para fomentar la oración no van dirigidas a individuos personalmente, sino a iglesias locales, al colectivo de aquellas iglesias locales que se estaban formando y que estaban creciendo. Y era necesario orar la iglesia juntos. Por tanto, la práctica de la oración colectiva, y aquí es donde queremos hacer énfasis en esta noche, es consecuencia lógica de una característica esencial de la Iglesia: la comunión de sus miembros entre sí, la necesidad que la Iglesia tiene de orar. Y quien amamos este tipo de reunión y quien sentimos la necesidad de esa necesidad colectiva, la oración colectiva, pues la verdad que a veces nos duele ver reuniones tan empobrecidas por la asistencia. Así que es natural que quienes compartimos una misma fe, quienes compartimos una misma esperanza, un mismo testimonio, idénticos motivos de gratitud y de alabanza, a la vez o a la vez que nos enfrentamos a los mismos problemas, a las mismas tentaciones,
a las mismas responsabilidades, a los mismos sufrimientos, tenemos que unir nuestros corazones, tenemos que unir también nuestras voces a la oración y hacerla una con el amén de cada uno, hacerla una para que el Señor nos atienda, para que el Señor nos oiga y Él nos conteste, como decíamos antes, conforme a su voluntad y en su momento. Resumiendo, y los versículos 18, 19 y 20, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice el apóstol que escribe, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de Él como debo hablar, del Señor Jesucristo. Y resumiendo, la oración no es solo un tema teológico para ser estudiado, para ser tratado, para ser enseñado, predicado. La oración, queridos hermanos, tiene que ser un ejercicio para ser practicado individual y comunitariamente y colectivamente. Y todos estamos aquí para participar, para hacerlo de forma colectiva. Engrandecer al Señor con nuestros himnos, pero también engrandecer al Señor con nuestras alabanzas, con nuestros himnos, con nuestra alabanza y con nuestras oraciones. El creyente que vive en la intimidad, una vida robusta de comunión con Dios, contribuirá a que los cultos de oración en los que participa sean fuente de bendición y enriquecimiento de la fe de toda la comunidad. Y quiera el Señor, queridos hermanos, que en esta tarde, que esta sencilla y torpe reflexión sobre la oración comunitaria nos conduzca a ser hombres y mujeres de oración y estemos seguros que si esto es así, derivará en bendición para nosotros mismos y para la Iglesia en la que estamos y para la gloria de nuestro Dios sobre todo. Que Él bendiga su palabra.